Guillermo Poch está con nosotros, tributadista. Gracias, Guillermo, por venir. ¿Cómo andas, Viviana? Muy ¿Todo bien? Cambiamos completamente de tema. Podemos hablar de dos cosas. Impuestos relacionados con cosas que miramos mucho. Netflix, ¿no? Todo cuando queremos ver series, alguna película, tenemos que pagar. Pero también en estos últimos días estuvo bajo la lupa Gabriel Batistuta, ¿no? Por no pagar el impuesto a la riqueza. Así es, sí. Ahí lo que se está poniendo sobre la mesa es el antecedente de Batistuta de un embargo por 71 millones de pesos que pesan sobre 3 inmuebles de él y se debe a este aporte solidario que en definitiva es lo que se discutió bastante en los medios. En el caso particular de Batistuta, no le están asistiendo a la razón a él, le están diciendo, Gabriel, tenés que venir y pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, de alguna manera la justicia le embarga estos 3 inmuebles. También hay que tener en cuenta que por otro lado hubo un antecedente donde se declara la inconstitucionalidad del gravamen. O sea, se está abriendo, se está poniendo de manifiesto distintas posturas sobre el mismo impuesto, ¿sí? O sea, eso es lo que está pasando hoy en día. O sea que él en el momento está protegido, digamos, hasta que con su abogado vean qué decisión van a tomar. No, él ya está embargado. Ya está embargado. Ya le están embargando los bienes y hay una cuestión ahí que se está discutiendo. Esto, en definitiva, va a terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de alguna manera, y esto es lo que acá muchas veces nos lleva a pensar cómo a veces pasa de que tal vez estos impuestos que se crean rápidamente o sin pensar mucho, generan también a veces gastos a nivel de la justicia que de otra manera nosotros desde la profesión decíamos, este gravamen como está planteado va a generar muchos problemas y esto se está poniendo de manifiesto. Bueno, y otro de los temas que la verdad, esto sí estamos todos como más impuestos para diferentes plataformas, por ejemplo Netflix, ¿se están evaluando? Massa está presentando un proyecto de un nuevo impuesto sobre, como vos bien decías, Viviana, sobre las plataformas de streaming, Netflix, Amazon, YouTube, y de alguna manera lo que se está tratando es de equiparar la presión tributaria o los impuestos que tiene una empresa argentina versus una empresa que presta este servicio vía internet desde el exterior. Pero eso está digamos, se está evaluando, no es que ya está confirmado. Se está evaluando y también ahí se está agregando un adicional de una reglamentación en la obligación de tener una oficina en el país. Y hay una cuestión muy técnica con el mero hecho de... ¿Y eso por qué una oficina en el país? Lo que se está pidiendo es que de alguna manera, si la gente tiene que reclamar, lo puede hacer de una manera fácil y localmente. Incluso, que se preparen. Incluso Guillermo... Fácil, entre comillas, ¿no? Porque la oficina está, pero después cuando vas a hacer... no hay nada. Queja, o te atienden mal o no lo resuelven, pero bueno. Ahora también, ¿querés hacer alguna queja o algo? No tenés a dónde ir. No. Bueno, ahora ya avanzó en eso Provincia de Buenos Aires justamente esta semana, Guillermo, por las cláusulas en el contrato de Netflix que te dicen que son leoninas según esas cláusulas y los intimaron a cambiarlas. O sea, en esa misma línea de la defensa del consumidor que estás hablando vos. Ese dinero que se recaudaría sería, por ejemplo, porque muchos dicen se va a subir este impuesto para ayudar a la producción nacional de ficción. ¿Hay algo de eso? Se está comentando que parte del destino de la recaudación iría para las producciones locales y también a veces hay que pensar que tal vez no necesariamente cobrando impuestos se puede obtener lo mismo. También a veces habría que pensar en la línea de lo que es la Ley de Economía del Conocimiento, que se promueven determinadas actividades. Entonces, ahí habría que sopesar y que se abra debate en el Congreso, porque todo lo que es materia impositiva se tiene que abrir a debate en el Congreso, qué es lo que conviene más, si subir impuestos o de alguna manera generar beneficios directamente en la industria. Guillermo, en el caso concreto de... en el corto plazo, lo que se está buscando es a todas esas empresas que le pidieron un adelanto de ganancia, decir, si hay alguna otra forma, por ejemplo, los que venden granos y demás, que no le retengan eso si empiezan a liquidar los granos ahora. ¿Hay algo en concreto de llegar a un acuerdo con el gobierno con eso, que está necesitado de dólares más que nada? Sí, el gobierno claramente... Bueno, de hecho, esta semana, va a haber anuncios en teoría para que entren más dólares, Claro, pero viste lo que quieren hacer es, bueno, a ver, yo te voy a dar los dólares, pero como yo con esos dólares voy a hacer una empresa, va a facturar más de tanto, y vos vas a pedir que te adelante el impuesto a las ganancias para que vos le puedas pagar a los jubilados el bono que le acabas de dar, déjame afuera de eso a mí. ¿Hay algo de eso? Se está hablando... Y acá lo que para mí, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que, como todos sabemos, hay bajas reservas en el Banco Central.
de alguna manera lo que el Estado está tratando de hacer es ver por dónde puede obtener esas divisas para de alguna manera que se regule el mercado, o sea, que puedas importar productos para poder producir y todo lo que nosotros ya sabemos. Ahí se está hablando y de alguna manera lo que había que preguntarse es si solo el campo tendría que ser o rápidamente el Estado tendría que empezar a promover actividades a partir de recursos naturales que puede tener. Que el campo lo logre, ¿no? Totalmente, o sea, y acá lo que hay que entender es que hay que generar un contexto en donde la gente casi voluntariamente esté dispuesta a realizar esa liquidación de divisas. Qué difícil, ¿no? Claro, porque le tenés que dar unas garantías enormes para que lo hagan, porque es lo que hablamos siempre. ¿Cuántas veces lo hablamos? Como no te sentís protegido porque tu peso cada vez vale menos, bueno, en algo me tengo que resguardar. Y después te llaman especulador, pero si vamos a hablar de especuladores, desde el micro hasta el macro especula. No, además, después no sabés si te va a alcanzar para reponer el stock de lo que vos necesitas para poder seguir sembrando, seguir cosechando. O sea, no es una cuestión de decir, bueno... Mirá la sequía que hay ahora. Por eso mismo. O sea, la gente que sembró ya está hablando de pérdidas imposibles de cuantificar. Entonces digo, pero ahí muchas veces la lupa no se pone sobre eso. ¿Entendés? De la gente que apostó, que arriesgó, que con el dinero que tenía lo puso todo ahí y ahora, ¿qué haces? Coincido con ustedes y algo que se pone de manifiesto, o sea, cada vez se habla de un nuevo dólar. Eso lo que está hablando es de reglamentación. Entonces, ahí la dirigencia política, de manera amplia, sin importar, o sea, de qué partido es, hay que comprender que cuando uno en la economía empieza a regular algo, después es regulación tras regulación tras regulación. Entonces, a veces hay que salir a buscar cuál fue el origen del problema y tratar de resolverlo en esa instancia, no con constantes regulaciones, porque en definitiva, como hablábamos anteriormente, lo que buscan las empresas es previsibilidad y certidumbre. Si uno no le da ese marco, claramente atenta contra la economía. ¿Y cómo lo ves, Guillermo, a Massa, moviéndose? Por ejemplo, esta semana se estaba dando un almuerzo en Coninagro, estaba presente el secretario de Agricultura Bailo y él llegó. Y al menos escuchó lo que Carlos Giannisotto, como presidente de Coninagro, y los que estaban presentes en el almuerzo, tenían para decirles, que de hecho se dijo, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar soja? ¿Va a haber algún tipo de modificación? Vamos a ver qué pasa esta semana. Pero digo, ¿cómo lo ves a Massa moviéndose ahí? Habló el presidente esta semana y dijo, se está moviendo bien, generó calma en los mercados. Massa tiene, la verdad, un partido que viene perdiendo por goleada, o sea, es una situación difícil, no tiene reservas, está en un contexto de inflación alta, ¿sí? Y con una presión tributaria alta. Entonces, ese contexto no tenés muchas variables. O sea, es difícil. Yo creo que ahí lo que Massa tendría que hacer es intentar con la oposición, o sea, la dirigencia política de manera amplia, establecer un plan a largo plazo. De la misma manera que las empresas hacen proyecciones a largo plazo, a mediano y a corto, el país tendría que hacer lo mismo, tendría que establecer, decir, bueno, de acá a 30 años nos imaginamos que... Me voy a reír, Pero no sabemos qué va a pasar mañana. Pero el plan a mediano plazo, no vamos a decir largo, porque es a 6 años, es prorrogar impuestos, por ejemplo. Y ya la oposición dijo que no van a prorrogar, o que van a tratar de no se prorroguen, porque el oficialismo tendría los votos, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es lo más difícil, para llegar a prorrogar los impuestos. Entonces la idea es seguir asfixiando con impuestos. Bueno, ahí lo que es el momento, me parece, se da la circunstancia para decir, bueno, y esto de la profesión nosotros lo decimos, hace falta una reforma tributaria en el país. O sea, la Argentina, el sistema tributario es parche tras parche, crisis tras crisis económica. Ahí me parece que, de alguna manera, toda la dirigencia política tendría que poner y decir, bueno, ¿cuáles son los impuestos que nos están generando beneficios y cuáles perjuicios? Y corregirlos. Hay que entender que hoy Argentina, por el sistema tributario que tiene, aquellas personas que menos ganan son en definitiva las que más terminan pagando porque es un sistema regresivo. Entonces, uno puede decir, bueno, pero entonces hay que subir más la presión tributaria de las empresas. No podemos porque hoy estamos compitiendo con Brasil en un segundo lugar. Estamos siendo caros. Entonces, habría que rearmar el sistema tributario argentino y siempre pensando de cómo podemos hacer para que vengan las inversiones argentinas porque termina siendo un lugar que los beneficia. Sin duda. Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Luisfa, ¿lo podemos volver a invitar a Guillermo, no? Claro que sí, porque nos quedamos cortísimos de tiempo. ¿Te gustaría volver, no, Guillermo? Totalmente, Viviana, a disposición, Genial.